Así vamos a entrar con el análisis. ¿Qué pasó hace 20 años? De esa fecha hasta hoy, muchas otras cosas también que han tratado de marcar un cambio en lo que ha significado la revolución bolivariana, pero allí sigue después de 20 años. De todo este escenario, como lo decíamos en titulares en clave latinoamericana, vamos a hablar con Paula Jiménez. Ella es psicóloga, es magíster en seguridad de la nación, analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico CLAE, es miembro de la red de intelectuales en defensa de la humanidad, capítulo Argentina. Paula, bienvenida a Noticias. Mucho gusto. Hola, Tatiana. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Muchísimas gracias a ti, Paula. Hoy, bueno, durante estos días, porque además has estado también como otros invitados que hemos tenido nosotros aquí por fortuna en el servicio informativo de Telesur y también en Noticia, que han participado en la cumbre internacional contra el fascismo, de lo que también vamos a hablar. Pero te decía, esta semana más lo vivido hoy, y ya están ustedes además a punto de regresar a sus países, pues ¿qué reflexión se llevan? Bueno, la verdad que particularmente en el día de hoy, en el acto de conmemoración de aquel hecho heroico donde el pueblo pudo dar vuelta a aquel golpe de Estado que en otros procesos y en otros momentos quizá hubiera sido irreversible, lo que se vivió es realmente muy emotivo, sobre todo a mí como argentina, en este momento que estamos viviendo una situación tan compleja en nuestro país, donde están apareciendo condicionamientos por parte de los sectores corporativos, alineamientos en relación a las políticas del Fondo Monetario Internacional, posicionamientos muy críticos en relación, por ejemplo, a lo que pasó con el voto en la ONU para retirar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Entonces, poder venir acá y encontrarse con esa fuerza viva que es el pueblo y que es la Unión Cívico-Militar, resistiendo todavía al mismo imperialismo que en ese momento buscó desestabilizar y tirar este proceso, es muy emocionante porque es esperanzador en el sentido de que da cuenta de que es posible realmente llevar adelante procesos transformadores auténticos y que da un mensaje de esperanza. Yo me llevo un mensaje de esperanza para Argentina y creo que para todos los pueblos latinoamericanos y del mundo. Venezuela sí es eso. De eso te quería preguntar, ¿es esperanza para nuestra América Latina? Porque si bien vemos que se está tomando de nuevo una senda de movimientos populares que llegan a los gobiernos, también vemos cómo los movimientos más conservadores, incluso de la extrema derecha, también están avanzando en el continente. Sí, claramente. Y vemos muchas veces gobiernos progresistas en los que depositamos grandes expectativas y finalmente, si no hay un sustento popular de esos gobiernos, lo que termina sucediendo es que los condicionamientos son muy fáciles de imponer, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que Cuba y Venezuela y también Nicaragua dan un ejemplo de cómo la importancia de sostener esos procesos de organización popular para garantizar que el rumbo de las políticas de un gobierno progresista se puedan profundizar hacia el beneficio o el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares, ¿no? Entonces, la importancia de la organización política, la importancia de la conformación de una fuerza social organizada, consciente, que vaya teniendo en su programa político siempre como prioridad al pueblo. Paula, lo decía hoy con mucha claridad el presidente Nicolás Maduro, pero no fue solamente en 2002, ha sido una cantidad de hechos que él también recordaba en un momento de su alocución ante toda esa multitud y también para todo el país en cadena nacional. Y nunca se ha cesado. Pero también por eso Venezuela ha sido profundamente criticada. Uno se pregunta si es que desde fuera no se entiende cómo es que actúa realmente el poder popular en Venezuela. Sí, realmente yo creo que sobre todo quienes asistimos a este tipo de instancias tenemos la tarea de comunicar y de llevar adelante el ejercicio de socializar el proceso que vivió la revolución bolivariana, porque obviamente que la prensa hegemónica construye un relato respecto de Venezuela donde pareciera que hay un dictador que no tiene pueblo atrás
y realmente ver esa columna en unión cívico-militar, organizada, consciente, moralizada. De eso no vas a encontrar un solo titular fuera No va a de haber Venezuela. ningún titular No y en los medios fíjate lo que corporativos. son esas imágenes. Ahí Nadie están. los obliga, no hay planes sociales, no hay becas. Yo veía una de las cosas que me pareció hermosa, las mujeres jóvenes, milicianas, que estaban con su uniforme, con sus ganas de transformar esa energía de la juventud transformada en fuerza revolucionaria puesta al servicio de la defensa de este proceso revolucionario. Entonces, no es solo Nicolás Maduro, es el pueblo el que está sosteniendo, porque si no, no se hubiesen podido de ninguna manera dar frente a tantos embates que desde 1998 en adelante sufrió Chávez, y de ahí en adelante el proceso revolucionario que él impulsó. Entonces, creo, insisto con esta misma idea, ¿no? La importancia de comunicar y de hacer trascender este proceso político que si lo golpea tanto es porque es realmente auténtico. Y que es además esto sobre el comunicar acerca de la verdad y la realidad es un tremendo desafío al ver que toda esta media corporativa mantiene ese bloqueo. Sobre otro punto que también me decías que te ha llamado la atención, que sin duda marca la diferencia con otros gobiernos que vienen de movimientos populares en nuestra América Latina, y es la unión cívico-militar, porque sin el poder de las fuerzas militares, otra sería la historia en Venezuela. Sí, claro, claro. Sobre todo empezando desde que Chávez fue militar y que a partir de ahí pudieron construir ese proceso maravilloso luego de la reforma de la Constitución y de poner la seguridad de la nación y la defensa integral como una prioridad que no estaba solo en manos de las Fuerzas Armadas, sino que tenía que ver con una responsabilidad de todo el pueblo, ¿no? Entonces cambia la concepción respecto de las Fuerzas Armadas como las que se defienden solamente de la invasión de ejércitos regulares, sino que cambia esta concepción y se puede mirar la defensa integral, que me parece que es un concepto muy importante que tiene planteado Venezuela, en el cual te permite entender el involucramiento que tienen todos los ciudadanos para defender en todos los sentidos, desde defender los precios hasta defenderse de una invasión, defender la moneda, defender el plato de comida, garantizar que se distribuyan las cajas CLAP, garantizar el acceso a la salud. Todo el pueblo está involucrado y yo creo que ahí hay algo que tenemos que repensar, sobre todo los pueblos latinoamericanos, respecto de cómo se construyen las políticas de gobierno en relación a la conformación de una democracia participativa, ¿no? Podemos tener gobiernos populares, pero si no construimos una democracia participativa donde el pueblo tome protagonismo, no solo en la cuestión de defensa relacionada de las Fuerzas con las Fuerzas Armadas, sino relacionada con la defensa del proceso político a partir de un desarrollo de conciencia, es muy difícil que se pueda profundizar, ¿no? Claro. Porque sabemos... Antes de pasar a este punto que es muy interesante que lo planteas, no quiero dejar de tocar otro aspecto que pareciese también que fronteras afuera de Venezuela no se entiende, y es el concepto, además del cambio de la doctrina, incluso que va más allá de la ideología militar. Es que es realmente muy distinto a lo que vemos en otras partes de nuestra América Latina, y te preguntaría además de qué manera lo calificas, si existe esa posibilidad, porque esa doctrina en medio de gobiernos populares no se toca. Sí, claramente. Yo creo que hay que tener decisión política, ¿no? Creo que Chávez nos enseñó que un proceso político se puede profundizar, o por ejemplo el caso de Néstor Kirchner en Argentina, que entró al gobierno con un 21% de los votos y sin embargo pudo combatir al FMI y construir, recuperar la dignidad del pueblo argentino, o como hizo Chávez, recuperar la dignidad del pueblo venezolano. Me parece que la decisión política para profundizar en ese sentido tiene que estar de la mano de nuestros dirigentes, de nuestros gobernantes, y eso habilita... Porque no es nada más y nada menos que cortar directamente, por ejemplo, con la Escuela de las Américas. Claro, claro, por supuesto. Yo creo que en ese sentido la decisión de hacer esos cortes duele, cuesta. A Venezuela le ha costado mucho hacerse cargo de las decisiones que ha tomado, pero sin embargo cuando viene acompañada de la construcción del poder popular del que venimos conversando,
las transformaciones se hacen irreversibles. Y cuando eso se transforma en dignidad para el pueblo, que en general lo que el capitalismo busca o lo que los gobiernos imperialistas buscan es imponer condiciones de desigualdad, de pobreza, de hambre, de miseria para el pueblo. Cuando el pueblo descubre que a través de la participación protagónica puede construir una vida digna, puede alcanzar una vida digna, eso se hace irreversible. Pero fíjate que eso es lo más paradójico. Este entendimiento tan profundo que tiene el pueblo de Venezuela, mujeres y hombres venezolanas, que está tan arraigado, que lo veías hoy en esta expresión, por ejemplo, en esa masiva movilización y después esa concentración, y digo que paradójico porque es lo que esos gobiernos progresistas critican a Venezuela, pero ¿por qué no se cede un poco? Es, por ejemplo, lo que hemos escuchado en todos estos años desde algunos sectores. Sí, claro, lo que pasa es que cuando cedemos, perdemos. Claro, pero es a eso a lo que dicen, bueno, pero si sufren tanto, ¿por qué no ceden un poco? En vez de alimentar aún más precisamente toda esta capacidad del poder popular, de pensar que hay un modelo de país que puede ser distinto al que se ha impuesto. Yo creo que hoy no podía evitar hacer el contraste con mi país, donde estamos viviendo un proceso de agudización de la desigualdad. Argentina está con más del 50%, está viviendo más del 50% de pobreza, hay gente que no está teniendo un plato de comida, se está dificultando acceder, los servicios están muy caros, nuestra situación está muy difícil y Argentina tiene un cuerpo organizado fuerte, pero esa relación entre la fuerza que lo puso en el poder Alberto Fernández y la política de gobierno no es completamente consecuente, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner lo está marcando y se está posicionando muy fuerte en el sentido de darle el bastón de mariscal al pueblo, de que sea el pueblo quien se posicione profundamente para poder defender y sostener estos procesos políticos. De hecho, ella hoy lo decía en un encuentro que había de Eurolat con toda claridad, lo planteó, aunque no dio los ejemplos, pero se entendía muy bien su mensaje. El punto de quiebre está en el Fondo Monetario Internacional. Me quedan estos minutos y me has hablado de tu país, te pregunto acerca de ello. El haber alcanzado esa renegociación o haber hecho esa renegociación de un acuerdo que a todas luces era ilegal. Sí, partimos del hecho de que la deuda la tomó Mauricio Macri, en esos 44.000 millones de dólares apenas llegaron a la Argentina, no se usaron para producir, sino que se fueron a los bancos comerciales para que privados compren esos dólares y se los lleven al exterior, y eso es el punto donde Cristina se está posicionando muy fuerte en responsabilizar que la paguen los que la fugaron. Entonces me parece que poner el foco en los responsables y poner el foco en quién es el que tiene un programa que excluye a las mayorías nos permite organizar un programa político de lucha, donde a partir de ahí podamos ir construyendo las consignas. Por ejemplo, una de ellas es Patria o FMI, para poder clarificar realmente que se abran las aguas de qué lado se posiciona el conjunto de los actores, ¿no? Entonces, eso te permite, y me parece que en eso Cristina fue muy clara en decir es Patria o FMI. Y no se trata de decir vamos al default o que estas discusiones que se han venido dando, sino que tiene que ver con... Sí, esto, por ejemplo, de no pagar la deuda, ¿no? Claro, que generaba tantas contradicciones. Por ejemplo, y hoy Maduro lo decía, Maduro, el proceso revolucionario venezolano enfrentó al FMI. Entonces sí se puede. Y me parece que eso es lo importante, entender que las corporaciones siempre van a tener un programa de exclusión para las mayorías, pero en la medida en que los gobiernos populares con el pueblo organizado se puedan ensamblar y se puedan complementar para poner otro programa político de dignidad para el pueblo, eso permite caracterizar quiénes son estos enemigos que son los que nos vienen a expropiar y en función de eso poder armar el programa y las consignas que nos permitan ir a la calle, ir a la militancia, ir a construir el poder popular para que no vuelva el FMI, ni los sectores corporativos, ni los gobiernos centrales imperialistas a imponernos su programa, que ya sabemos lo que significa. ¿Y todo esto, Paula, se puede hacer con la diversidad que hay dentro del Frente de Todos? Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí, porque Argentina tiene una historia de lucha.
Argentina tiene un sindicalismo, tiene el feminismo combativo también, que se ha transformado en un sujeto fundamental y vertebral de la lucha que estamos dando en la calle. Tenemos organizaciones sociales, tenemos nuestros 30.000 desaparecidos y desaparecidas, nuestra lucha por la memoria, la verdad y la justicia, que forman parte de nuestra genética. Y yo creo que también tenemos a Cristina Fernández de Kirchner, que es quien ha podido posicionarse como que no es fácil tener una personificación que haga síntesis de todos esos procesos. Y después de 12 años de coherencia en la construcción de dignidad para el pueblo, esa unión entre el liderazgo de Cristina y un pueblo que tiene historia y memoria de lucha, me parece que es un gran potencial y por supuesto yo soy una optimista y por eso soy una militante de la vida y creo que en Argentina todavía tenemos por delante muchísimo para profundizar. En todo caso, en este momento, claro, Cristina, con toda la experiencia, militancia, 2 veces presidenta de la Nación, es hoy la vicepresidenta, pero el presidente es Alberto Fernández. Sí, y está muy claro, mucha gente está diciendo en Argentina, sobre todo los medios hegemónicos, La Nación y Clarín, que son los medios de derecha, plantean que Cristina está rompiendo la unidad con Alberto. Y nosotros lo que decimos en Argentina es que Alberto es el que tomó las decisiones para que Cristina se radicalizara en una postura. Ella escribió sus cartas, dando mensajes concretos. El 10 de diciembre, en el acto del Día de la Democracia, también le dijo a Alberto, le dio un mensaje muy claro, adelante del pueblo, pidiéndole que se posicionara con el FMI. Cristina lo dijo muchas veces y la decisión se fue orientando por otro lado. Entonces, por eso apareció esta discusión y no es Cristina la que se corre, sino que es Alberto que es el que se corre de ese lugar. Pero entonces en todo ahí caso, aparece ver una fractura de estas dos figuras que son tan importantes para el país en un momento tan complejo tampoco ayuda. Y lo que genera es campo para la derecha, para el macrismo, para Cambiemos. Yo creo que el espanto nos va a unir. No, eso a mí no me preocupa demasiado, ¿no? Porque aparece, por ejemplo, hubo intelectuales en Argentina que sacaron una carta diciendo que apostaban a la moderación, que la moderación para la unidad. Y la moderación nunca es una salida para los sectores populares porque cuando hay moderación hay alguien que está ganando, hay alguien que se está radicalizando, ¿no? Entonces, me parece que el espanto nos va a unir, el Frente de Todos va a poder construir una fórmula presidencial, pero que no puede ser a costa de negociar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y de los ciudadanos y las ciudadanas de Argentina. Me parece que es importante que no nos engañe que por la unidad esto tenemos que ser moderados, sino que tenemos que posicionarnos firmemente en función de cuáles son los intereses populares y a partir de ahí construir una fórmula sabiendo que lo que tenemos enfrente es terrorífico y que el pueblo tiene memoria y es muy difícil que dentro del peronismo con toda su historia vuelva a pasar lo que nos pasó en el 2015. Muy interesante. Para despedirte, Paula, la inspiración además que se llevan entonces del pueblo organizado de Venezuela, bueno, que sirva realmente de inspiración y no como algunos sectores de algunas partes de nuestra América Latina que tratan es de aislar a Venezuela como si no existiera y pues es que eso realmente es imposible. Claro que sí, y en este contexto de guerra multidimensional en el que estamos en el mundo, en el que está tan agudizada la contradicción y entre un mundo que tiende a cambiar para siempre hacia más exclusión y un mundo en el que todavía es posible generar transformaciones, me parece que Venezuela tiene un rol fundamental y no solo es lo que dicen los medios, sino que también hay un pueblo vivo, Latinoamérica tiene un pueblo vivo con memoria y con conciencia histórica y me parece que en ese tejernos y articularnos es donde se va construyendo una fuerza social que evidentemente no es tan fácil de derrotar, porque Venezuela lo viene demostrando desde hace tantos años. Muchas gracias, Paula. Gracias y bienvenida siempre. Gracias a vos, Tatiana. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias.